Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre la parte cuantitativa en el tema correspondiente a calor. Recuerden que calor necesitamos la fórmula que es Q es igual a M por C por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular lo siguiente. Las Cs se pueden calcular de esta tabla dependiendo del material. ¿Listo? Si te dicen oro, buscas oro, oro y utilizas este valor de C. Solo vamos a utilizar esta columna, no más por el momento. Bien, masa, calor específico que es de tabla, temperatura final, temperatura inicial. Y siempre hay que sacar datos. Vamos a sacar datos con base en lo que me diga el ejercicio. Comenzamos. Calcule el calor, entonces es Q, que genera calentar bronce. Como es bronce, me vengo para acá, buscamos bronce, míralo acá, 0,086. Ese es el valor de C, 0,086 kilocaloría sobre kilogramo por grado centígrado. Estas unidades que acabo de decir están en la parte superior, miren. Kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. Sigo leyendo. Cuya masa es 3 kilogramos. Me dan la masa. Entonces sacamos el dato. Masa igual a 3 kilogramos. Es muy importante hacer esto. Extracción de datos. Siempre en la física hay que sacar datos. Y generar un cambio de temperatura de 25 a 75. Cuando te digan A, significa hacia, de 25 a 75 grados. Eso significa que esta es la temperatura inicial y esta es la temperatura final. ¿Vale? Sacamos temperatura inicial, 25 grados, temperatura final, 75 grados. Planteamos la fórmula que la tienes en la parte de arriba. Entonces lo voy a hacer como si estuvieran resolviendo un ejercicio. Q es igual a M por C por temperatura final menos temperatura inicial. Analizo unidades. La masa está en kilogramos, sirve. Las temperaturas están en grados, sirve. Simplemente reemplazar. ¿Cómo? Q es igual. La masa la tienes acá, 3 kilogramos por C. C vale 0,086 por temperatura final 75 menos temperatura inicial, que es 25. Así como está, así lo haces en la calculadora. ¿Listo? Por favor, ¿cómo está? Entonces, 3 por 0,086. 0,086 por, abres un paréntesis en la calculadora, 75 menos 25 y cierras paréntesis. Y eso te debe quedar un valor de 12,9 julius. Mira qué sencillo es. ¿Listo? Y ahí tenemos el valor. Muy bien, acabamos de terminar el primer ejercicio. Vamos a realizar otro. Calcule el calor que genera calentar oro. Oro. Me voy para acá, busco oro. Oro. 0,031. Entonces buscamos acá oro. Este es el proceso que normalmente se hace para hacer aretes, pulseras de oro. Un poquito más elevada la temperatura, ¿no? 200 gramos. Colócame atención un momentico. La masa no está en kilogramos.
¿Qué hacemos entonces? Hacer un cambio. ¿Cómo se hace? Siempre que te lo den en gramos, vamos a dividir en 1000. ¿Listo? Siempre. Bueno, acá creo que tengo un error. Perdón. Me equivoqué. Vamos a volver a hacer acá. Sí, me equivoqué. Vamos a comenzar de nuevo, chicos. Entonces, sería lo siguiente. Calcule el calor. Bien, vamos con este ejercicio. ¿Ok? Calcule el calor de oro. Oro, vamos acá. Oro, oro, oro. Míralo. Oro sería 0,031. Ese es el C. Entonces C es igual a 0,031. Y las unidades ya saben que es kilocaloría sobre kilogramo por grado centígrado. Cuya masa son 200 gramos. La masa, 200 gramos. Esto no me sirve porque la masa, perdóname, tiene que estar en kilogramos. No está. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre que la masa esté en gramos, dividimos en 1000. Vamos a dividir en 1000. Y si tú lo divides en 1000, automáticamente me quedan kilogramos. Hazlo en calculadora. 200 dividido en 1000 y te da 0,2. Y esto daría 0,2 kilogramos. Muy bien. Ya tengo la C, tengo la masa. Y me dicen que cambia de temperatura de 45 a 150. Por lo tanto, temperatura inicial 45, temperatura final 150. Temperatura inicial 45 grados. Temperatura final 150 grados. ¿Listo? Muy bien. Reemplazamos. Q es igual a masa por C por temperatura final menos temperatura inicial. Q es igual, la masa, recuerda que es la que está en kilogramos, 0,2. El C depende de cada material, 0,031. Temperatura final, 150 menos temperatura inicial, 45. Vamos, 0,2 por 0,031 por paréntesis, paréntesis. Recuerden cuando vayan a hacer esta parte, paréntesis, 150 menos 45. Si no lo hacen en paréntesis, pues obviamente el resultado les va a quedar mal y pues obviamente le van a bajar. Entonces hay que tener cuidado cómo ingresas los valores a la calculadora. 0,651 unidades Julius. Y se acabó. Chicos, esta es la forma de hacer un procedimiento en física. Es importante sacar datos para que la persona que te está evaluando entienda qué hiciste. Luego la fórmula, reemplazar y luego el resultado. Si tú colocas esto en un ejercicio, en un examen, posiblemente el evaluador te va a bajar nota, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, vamos a hacer este último que es súper interesante y quiero que lo entiendan. Vamos a ver cómo es de fácil. Son dos cuerpos. Voy a mostrarles la figurita. Dice, se sumerge en agua una esfera de aluminio. O sea, por ejemplo, tú tienes acá un vaso, ¿sí? Acá hay agua, ¿sí? Y ingresa una esfera de aluminio, una bolita de aluminio. Son dos cuerpos diferentes, son dos sustancias diferentes. Los anteriores ejercicios eran de una sustancia. ¿Listo? Entonces acá tenemos que sacar datos independientemente. El aluminio
está a 3 kilogramos, entonces la masa es igual a 3 kilogramos. Y tiene una temperatura de 80 grados. O sea, es como el que tiene hasta el momento alta temperatura. El agua, por su parte, el agua tiene 2 kilogramos, masa igual a 2 kilogramos. E inicialmente esta temperatura de 15 grados. Listo. Imagínate que tú colocas algo caliente sobre algo que está a menos calor y pues obviamente el caliente va a empezar a disminuir la temperatura, o sea, el aluminio va a disminuir la temperatura y esa energía que él irradia pues se conecta al agua y comienza a aumentar su temperatura. O sea que este es el que está con mayor temperatura y el agua es el que está a menor temperatura. ¿Qué me dice el ejercicio? Determine la temperatura final de equilibrio entre el aluminio y el agua. Es decir, pasa cierto tiempo y los dos van a llegar a la misma temperatura. ¿Listo? La fórmula es muy sencillita. Colóquenme en atención. Es muy fácil. El de mayor temperatura se va a decir así. M por C por temperatura inicial menos temperatura final. Bueno, perdón, voy a volverlo a repetir acá. Entonces sería, temperatura final menos temperatura inicial. Y para el de menor temperatura, vamos a decir masa por C por temperatura final menos temperatura inicial. La gran diferencia es la siguiente. Vamos a analizar. Calor del aluminio tiene que ser igual al calor del agua. Entonces, calor del aluminio, aluminio es la mayor es esta. Entonces, masa de aluminio por C de aluminio por, sería temperatura inicial menos TF. Acá me equivoqué, chicos. Acá es temperatura inicial, temperatura final. Listo. Y el del agua sería masa de agua por C de agua por, acá sí sería temperatura final menos temperatura inicial. Listo. Ok, para que me entiendan. Lo que pasa es que el de mayor temperatura, la temperatura final va a ser más baja. Por eso se coloca así. En cambio, el de menor temperatura le están dando tanta energía que la temperatura final va a ser mayor a la inicial. Es decir, el cuerpo va a tener, o el equilibrio, va a estar entre 15 y 80. Alguna temperatura entre ellos es la temperatura de equilibrio. ¿Vale? Entonces, esta es la fórmula para el de mayor temperatura y esta es la fórmula para el de menor temperatura. Vamos a sacar datos de la tabla. Aluminio y agua. Aluminio y agua. Aluminio 0,217. Ese es el C. Kilocaloría sobre kilogramo por grado centígrado. Y agua 1. C vale 1. Listo. Eso significa que podemos hacer lo siguiente, chicos. Masa de agua. Masa de aluminio. Esto es aluminio, perdón. Aluminio. Aluminio 3. C de aluminio 0,217, que lo acabamos de extraer de la tabla, por temperatura inicial. La temperatura inicial es 80 grados, que es la temperatura que tiene el cuerpo, y la temperatura final, es la temperatura de equilibrio. Esa es la incógnita que vamos a tener nosotros. Masa de agua tiene 2, por C de agua vale 1, temperatura final no la conocemos, y temperatura inicial es 15 grados. De acá en adelante es pura matemática. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a multiplicar estos dos. 3
por 0.217, 0.651. 0,651 son estos dos valores, multiplico a 80 menos temperatura final. Estos dos valores se multiplican, 2 por 1 da 2. Temperatura final menos 15. ¿Listo? Ahora, este número por propiedad distributiva multiplica estos dos que están dentro del paréntesis. O sea, este valor por 80 da 52.08. Este por este da este valor. Ahora, este por este, coloco el menos porque acá hay un menos. Más por menos da menos. 0.651 por temperatura final. De igual forma, este 2 multiplica a estos dos. 2 por temperatura final, pues 2 temperatura final. 2 por 15 da 30, más por menos da menos. Y miren, vamos acá. Si tú observas, mi incógnita es temperatura final. Este está restando, pasa al otro lado a sumar. Y este está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces me quedaría 52.08 más 30 es igual a 2 temperatura final más 0.651 TF. Repito, este término tiene TF, pasa al otro lado a sumar después del igual, o sea a la derecha. Y este 30 está restando, pasa a la izquierda a sumar. Sumamos estos términos porque tú sí puedes sumar este con este y este con este porque tienen la misma letra o variable. 52 daría 82.08 y acá esto da 2.651 TF. Ya a uno le enseñan que el numerito que está multiplicando al TF, este pasa a dividir. Tengan mucho cuidado, por lo tanto esto me quedaría temperatura final igual a 82.08 sobre el numerito que está acompañando a la variable ATF, queda abajo. ¿Listo? Practíquenlo, chicos, es supremamente sencillo, ¿vale? 82.08 y lo divido 2.651. 30.96, o sea que la temperatura al final de equilibrio es 30.96 grados. ¿Listo? ¿Cómo se hace este ejercicio? Número 1, sacar datos. 2, identificar quién tiene mayor temperatura y menor temperatura. El de mayor temperatura se le hace esta fórmula para el Q. Y el de menor temperatura se le hace esta fórmula como el Q. TF es mi variable, o sea, la temperatura de equilibrio. ¿Ok? O sea, esto no lo van a reemplazar. Reemplazan es acá y acá. Igualan los Qs, reemplazan los valores sacando la C de la tabla. De esta tabla, recuerden. ¿Listo? Hacemos distributiva. Pasamos a un lado todas las T's. Pasamos al otro lado todos los números. Y automáticamente al final el numerito que acompaña a TF pasa a dividir, no a multiplicar. Y tenemos el valor, chicos. Entonces ahí hay 3 ejercicios para que terminen la parte cuantitativa del tema de calor.